Y la intención de lo que quería compartirles hoy, avanzar con ustedes hoy, es que, eh, como vieron el material de la sesión pasada, quisiera zanjar el tema de la literatura y la poesía. Eh, ¿Cuál es la cuestión con esto? A mi parecer, si no es una propuesta, ustedes me dirán si esa propuesta alcanza su objetivo o no. La intención es que ustedes puedan cotejarlo, revisarlo y que no me crean nada más porque se los digo yo. Esa propuesta, para mi parecer, es la propuesta, o la intención es que sería la propuesta definitiva. Porque en el problema de la literatura y la poesía y el arte con el psicoanálisis es que nunca queda zanjado por qué. Incluso Edelstein, que es uno de los que más ha atacado este problema, no logra darle al clavo o al punto de por qué. Explicar realmente, darle una cuestión que le diera el peso a la formalización, a las matemáticas, por encima de la poesía y del arte. Y esto es problemático porque siempre nos vamos a encontrar textos, ¿no? Siempre nos vamos a encontrar textos, siempre nos vamos a encontrar una referencia a Lacan, siempre nos vamos a encontrar en la historia esto que les decía y platicaba con ustedes la clase pasada, ¿no? Siempre hay como es que estaba con los surrealistas, es que publicó un libro, un poema, es que lo que le interesaba era la escritura. Este año, por ahí de mayo, marzo, julio, no me recuerdo muy bien, entré a una conferencia en Tokio de un psicoanalista Leroux, en donde él hace una investigación sobre cibernética y Lacan, porque era un tema que antes era popular, era un tema sonado, se fue apagando un poco, y las referencias que él hace estaban en el libro al que yo había llegado. Luego él cita un libro, no lo cita, simplemente lo expone como parte del trabajo. Y la única que yo conozco y he leído es esa autora de ese libro. Entonces, esa autora ni siquiera es una psicoanalista, ni siquiera hace parte del gremio del psicoanálisis. Entonces es muy revelador, ¿no? Que ella, por una investigación, por una curiosidad, haya llegado a una exposición de todas estas cosas que yo les llamo, o de todos estos acontecimientos que yo les llamo a esto arbitrariamente, didácticamente, ¿no? Esta ciencia invisible que no se alcanza a ver, que es silenciosa pero que está ahí. Entonces, ¿por qué Leroux, si lo cita y expone ese trabajo como parte de, por qué sigue estando reacio a las matemáticas y a la formalización? Porque es una de las cosas que yo le pregunto que si hacía parte, si formaba parte, una de las cosas que pone Leroux es que en la UNESCO hacen una lista, en esa lista aparecen los nombres de todas las personas que están trabajando desde la ciencia cibernética, matemáticas. En esa lista, por la UNESCO que rescata Leroux, aparece Lacan. Si Lacan era tan obvio y tan evidente que trabajaba con esos temas como para que una lista de la UNESCO apareciera él como uno de los que están ahí, ¿por qué pues la cosa no proliferó? Nosotros tenemos esbozada una respuesta, evidentemente. Quería saber su perspectiva de él. Y él así como, no, sí, hay varios que lo trabajan, tal, y ya. La razón por la cual él no le da ese peso, creo que es parte de este problema de la literatura y de la poesía, porque sí, al final es lo que va a tener peso y el arte. Otra cuestión es que yo le mando un correo, le vuelvo a preguntar, porque dije, bueno, en el calor de la conferencia, qué sé yo, estábamos por Zoom, eran como las 2 de la mañana. Igual no le pregunté bien, se lo vuelvo a preguntar y no me responde, solamente me manda una lista de 5 o 6 que trabajan las matemáticas. Es un problema, porque si incluso alguien que puede investigar a ese nivel, como para recoger el archivo de la UNESCO, lo toma como un acontecimiento interesante, ¿no? Piensen como un acontecimiento interesante, como
Ah, sí, que si nos enteráramos que Andy Warhol o Picasso, ¿no? O Dalí se visitó a Lacan. Hay fotos que hace muchos años eran y circulaban por internet en los inicios de Facebook, como ustedes no tienen una idea. ¿Y por qué nadie dijo, bueno, ¿y qué trabajaba Dalí de Lacan? ¿Cuáles son los trabajos de Dalí sobre Lacan? ¿Qué decía Dalí sobre Lacan? ¿Cuál fue el resultado del acercamiento de Dalí con Lacan? ¿Se fijan que eso no lo conocemos? ¿Se fijan que eso no es popular? Porque se toma como un acontecimiento. Como la foto esta donde están Freddie Mercury y Michael Jackson. Es como, ¿no? Y ya, o sea, ¿qué hablaron? ¿De qué trataron? ¿Qué compusieron? No, nada de eso sabemos, vemos la foto y decimos, no, es que, ¿no? Dos grandes y ya, queda como acontecimiento. Aquí creo entender por qué, con esta propuesta creo explicar por qué se da este fenómeno. Les hablé la vez pasada de Wiener, de Norbert Wiener, que es el padre de la cibernética. Entonces, él escribe un libro en 1948 que es Cybernetics. A eso quiero llegar. Ese es parte de del punto del por qué creo que esta situación se zanja. Y Marvin Minsky, que fue el fundador del laboratorio de la inteligencia artificial del MIT, intentó diseñar, alcanzar modelos cognitivos desde la computación y se hacía llamar el mismo neofreudiano, que es parte de lo que yo les quiero, a lo final que vamos a llegar cuando hagamos todo el recorrido, es cómo el paradigma materialista simular con inteligencia artificial lo inconsciente. No que tu analista, que ChatGPT sea tu analista, esas son tonterías. Es al revés. Se puede simular un paciente para hacer formación como lo harían los físicos en aquellos años con modelación computacional. Plantearles que por lo menos podamos preguntarnos acerca de un desarrollo científico y el estatuto que podría tener en el psicoanálisis. Más adelante lo comentaré. Y llegar a una conclusión epistemológica que no se puede hacer de entrada, de inmediato, porque requiere un cierto recorrido para que esa propuesta epistemológica no suene demasiado intrusiva o violenta incluso. Próximo viernes, en la última parte de nuestro encuentro, podamos abordar, aunque sea para plantear algunas preguntas importantes, la inteligencia artificial más reciente, el GPT-3. Este libro para mí fue muy importante porque me dio la prueba más bien de que no estoy loco, de que lo que yo estaba pensando no es ni una idea nueva ni una locura, porque entonces hubieron personas que ya lo hicieron. Es un problema, ¿no? Ellos tienen todo el conocimiento técnico, imagínense en el MIT, pues no conocen a Lacan. Nosotros conocemos a Lacan, conocemos realmente los desarrollos que Lacan empezó a hacer en miras a esto, pero no tenemos el conocimiento que ellos tienen del MIT. Es ahí donde está el problema. Entonces necesita que alguien, ¿no? Que evidentemente no soy yo, que tenga los conocimientos, que domine los dos conocimientos en el área, pueda hacer algo. ¿Explico? Yo lo que puedo hacer con nociones del área técnica, pues es encontrar una vía mejor para que alguien que sí las domina, pues alcance a lograr lo que Minsky no logró. Pero volví a la pregunta, ¿por qué tenemos un neofreudiano? Primero un neofreudiano y luego que empezó a hacer estas cuestiones en el MIT y no es famoso, y no es conocido, y no es reconocido? ¿Por qué no hay más neofreudianos? Bueno, porque parte de nuestro problema quizá en psicoanálisis es el desdén que tenemos de los anglosajones. No sé si a ustedes les alcanzó a tocar, pero una de las cosas que se transmite siempre es los anglosajones no. O sea, para leer psicoanálisis en inglés, estás perdido. Era lo que se transmitía antes. A mí me tocó esa perspectiva.
Evidentemente, pues, como muchas cosas en la vida, no he hecho caso, no hice caso. Y yo lo que les propongo es que ellos leen mejor el psicoanálisis, mejor que las tradiciones más allegadas filosóficamente como el alemán o la francesa o incluso la argentina. Porque, pues, ustedes saben cuál es el modelo filosófico de la lengua anglosajona, ¿no? Lo cuantitativo, lo pragmático, lo científico empirista. Eso les ha dado herramientas a ellos para adentrarse en el psicoanálisis de una forma que, aunque se tengan esas perspectivas de este otro lado del charco del idioma, pues no se emplean, no se llevan a las últimas consecuencias. Entonces, por eso no tenemos un neofreudiano, no tenemos otro neofreudiano, y nadie en el medio psicoanalítico pela a Minsky o lo conoce o lo ubica. Minsky, Moravec y Kurzweil, les dije la vez pasada, habían anunciado que los seres humanos iban a trascender la biología en el futuro cercano. Esto gracias a las redes computacionales, a la computación. Entonces, esto pasa en el 60. Esto que pasa, que les estoy comentando en el 60, es gracias a Norbert Wiener. Brockman, que es uno de los que aparece en este libro que les comento yo, se llama... es este. Tegmark, aquí aparece en Tegmark, de hecho es la razón por la que lo compré. Aparece también Stephen Wolfram, que es otra de las razones por las cuales, pese a su precio, lo compré. Lo que nos cuenta Brockman es fundamental porque, le insisto, para mí lo resuelve. Es que los artistas empezaron a incorporar cuestiones hacia su trabajo en los 60. Los artistas. Y Brockman nos cuenta que él presenció de primera mano ese acercamiento. Porque lo que nos dice Brockman es que le impactó tanto que estuviera entre los artistas pensando en esos temas, que eso fue lo que marcó su camino de vida para Brockman, porque Brockman no estaba en esta tendencia. ¿Qué nos dice Brockman? Algo que ustedes tienen anotado en su papelito de claves. Lo que nos dice Brockman, y se los voy a citar, es lo siguiente. Antes de la IA había cibernética, la idea de un autómata que se regula solo y que se controla solo, reside en el texto fundacional de Wiener, de 1948. ¿Se fijan cómo, por esta perspectiva que yo les planteo, tenemos una vía regia? Desde cómo comenzamos con el automatismo y el problema del automatismo. ¿Se fijan? Entonces, van a ver por qué esto es fundamental. Shannon, Marshall McLuhan. ¿Les suena Shannon? Clase pasada les dije que era el que había desarrollado la teoría matemática de la información, por la cual había literatura digital. Esa es la importancia de Shannon, de Claude Shannon, y eso nos va a servir para cuando lleguemos a Lacan. Porque en Shannon está algo que vamos a reforzar ahorita, por eso estoy empezando aquí, porque no tenemos que perder ninguna idea de conexión. Entonces, Wiener, Claude Shannon, Marshall McLuhan. De McLuhan, Cage había tomado la idea de que si inventamos tecnologías eléctricas, habríamos ya externalizado el sistema nervioso. Es decir, nuestra mente. ¿Tienen una idea de por qué? ¿Con qué funciona el sistema nervioso? ¿Se fijan? Entonces McLuhan y Cage creían, bueno, si externalizamos nuestro sistema nervioso, vamos a poder externalizar nuestra mente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia fundamental con los lacanianos o los psicoanalistas en esta idea? Si externalizamos el sistema nervioso en tecnologías electrónicas, vamos a externalizar la mente. No creen en la carne. ¿Se fijan? Estos autores científicos no creen en la carne. Ellos no dicen eso. Si hubiera estado un psicoanalista lacaniano, psicoanalista freudiano, psicoanalista promedio, ¿qué le hubiera dicho? No, señor, hace falta el cuerpo. ¿Y dónde deja el cuerpo? Hace falta el encuentro, donde el significante... ¿No? No te lo escucho, Santiago. El significante atraviesa el cuerpo, que sería entonces como la huella de lo inefable, que es algo muy chistoso porque es como si fuera ese proceso que es inaprehensible. Claro. Pero yo ahí tengo una pregunta. Sí, que es una lectura concreta, es, sí, obvio, la energía entonces a través del sistema nervioso nos permitiría ubicar un proceso, llamémoslo así,
físico para determinar el proceso de la mente. ¿No sería esa visión acaso también una posición empirista? Un poco sí y mucho no. Porque qué es la energía? ¿Qué es la energía eléctrica? Pero, Entonces, Jehú, sí, adelante. tan despegados están que se pueden plantear eso, ¿no? Porque si no estuvieran Claro. despegados, ni siquiera existe la posibilidad de que te puedas plantear que eso sea, valga la redundancia, posible, ¿no? Que se pueda hacer, digamos. Sí, claro, claro. Y ya van a empezar a entender la perspectiva que les quiero plantear de cuál es lo que zanja para mí ya por fin este problema maldito de la arte y la poesía y la literatura. Esto lo deberíamos de saber. Por lo menos todos los lacanianos esto deberíamos de saberlo. Que no lo sepamos es un problemón. Entonces, McLuhan, la idea de que la electrónica, Wiener con la idea de cibernéticas y Shannon con la idea de la teoría matemática de la información. Y era el Filmmakers Cinematheque. En este evento estuvieron incluidos artistas visuales como Oldenburg, Andy Warhol, Robert Whitman, artistas cinéticos como Charlotte Dorman y June Park, artistas del happening, ¿saben qué es el happening? Artistas de danza como Trisha Brown, filmmakers, ¿no? Filmógrafos como Jack Smith, Vanderloop, Schwiller y los Kuchar Brothers, dramaturgos como King Dewey, poetas como Jer Stern y el grupo Usco. Poetas, ya llevamos por lo menos uno, la poesía o el poeta. Él está en la cúspide para los lacanianos, no está en la cúspide de todo para los psicoanalistas freudianos también. Pero ya tenemos un poeta, ¿ok? Y un grupo de poetas, el grupo Usco. Músicos como Lamonte Young, Terry Riley y mediante Warhol, el grupo Velvet Underground. Artistas. Estaba hasta Warhol. Y de todo tipo, por eso está la clasificación aquí, ¿no? No es que, estaban ahí los artistas, qué sé yo, los fotógrafos. En ese evento, Brougham recibe una llamada de un colega de Wiener, que es Arthur Solomon, que era nada más y nada menos que el que tenía en sus manos el departamento de biofísica en Harvard. Una persona que se dedica a la biofísica de Harvard se contacta con Brougham interesado en ese evento del que les estoy hablando, donde están los artistas. Lo que le dice Solomon a Brougham es que varios de otros colegas cercanos del MIT y de Harvard, colegas cercanos de Wiener, habían estado leyendo acerca del Festival de Cinema Expandido, que hace parte de este Filmmaker, Filmmaker Cinematheque. Habían leído acerca de esto en el New York Times y estaban intrigados acerca de la conexión que podía tener todo esto con el trabajo de Wiener. Aquí es donde viene lo interesante. Lo que le pide a Solomon a Brougham es que lleve a alguno de esos artistas a Cambridge para reunirse con ellos y con un grupo incluido el matemático aplicado Rosenfield de Harvard, Anthony Oringer, que era un ingeniero, y Edgarton, que sería el que desarrollaría la strobe light. El arquitecto y diseñador Buckminster Fuller, el futurista John Maynard Hall y el antropólogo cultural Edward Nett y Edmund Carpenter empezaron a leer ávidamente acerca de los campos de información, de la teoría de la información, cibernética y teoría de sistemas. Su texto es Contribuciones recientes a la teoría matemática de la comunicación, que es fundamental porque es la que le agregó la letra de espacio, el abecedario anglosajón, lo que luego, entre otras cosas, hizo que en la ciencia, ¿no?, biomédica, por medio de la ciencia biológica, bioquímica, por medio del concepto del switch off, ¿no?, pudiera desarrollarse la biología hacia otra vía. Bueno, este texto de Shannon empieza de la siguiente manera.
agárrense por favor de la silla. Se los voy a leer. La palabra comunicación será usada aquí en un muy amplio sentido, incluyendo todos los procedimientos por los cuales una mente puede tener efecto en otra. Utiliza la palabra may, no may be, no shall, may, no puede tener un efecto en otra. Esto es un problemón, ya aquí con esto es un problemón. ¿Por qué? Porque si les responde a ustedes ChatGPT por voz, le preguntaríamos a Shannon, si tuvo efecto en mí, ¿es otra mente o no? Pues es un problemón, ¿no? Esto, por supuesto, envuelve no solamente facto, todo el comportamiento humano. Qué lacaniana, ¿no? 1949. Deberíamos de conocer a Shannon, ¿no? ¿Por qué no la conocemos? Bueno, pues porque el arte y... La propuesta es, si tenemos estos artistas en los 70s, en los 60s, interesándose por Wiener y por la cibernética, se interesaban primero que el psicoanálisis, que los freudianos, ¿no? En el 60 Lacan estaba en su seminario. En el 60 faltaban 6 años para que publicara los... Entonces, descartemos a Lacan. En el 60, ¿quiénes se empezaron a interesar por estos temas científicos? Los artistas. No los psicoanalistas, Los artistas fueron con los científicos por esta llamada que el Solomon le hace a Brockman. Oye, Brockman, andan haciendo allá una cuestión ustedes, allá los artistas, que tienen que ver con las ideas de Wiener, vengan y charlemos para ver qué están trabajando, qué está pasando. Lecturas en teoría de la información, cibernética y teoría de sistemas, empezaron a desarrollar ideas. Los artistas ya habían ido con los científicos del MIT y de Harvard, Cambridge, porque bueno, está diciendo que el grupo era variado, ¿no? ¿Dónde está esa perspectiva de que el arte por lejos, fuera de la ciencia y encima y en realidad porque eso lo que tiene que ver es realmente la historia? Si ustedes se fijan en la historia del arte, realmente la historia del arte ha sido así. Son de los que primero en el ámbito popular, que no es científico, son los que primero se han acercado a los desarrollos científicos. Picasso tiene un cuadro, una mujer cayéndose por las escaleras, donde el sentido es imaginar cómo sería una persona cayéndose de las escaleras desde la cuarta dimensión. Para eso, Picasso tuvo que leer, y muchos casos hay así. Eso se vela deliberadamente o se ignora, que es peor. Para mí me parece peor. A mí me parece mejor que lo sepas y lo ignores, lo veles deliberadamente a que lo ignores. Lo interesante ahí sería que lo que termina empatando, pues al menos en lo que estamos hablando, uno podría hacer la relación si juntamos lo que hablamos hace 8 días, y es lo que termina empatando no es la elección del arte por el arte de forma seria, sino que es la elección del arte en tanto encubre el método especulativo de Freud. Claro, y entonces ya la carta del arte ya te permite... Lo que sea. Es la invención de él. Porque, a ver, cuestionado. Ya estás tratando de cientificar el arte, ya estás tratando de ponerle lógica al arte, ya la estás tratando de encasillar algo que no es así. Antes, creo que con esto que estás planteando ya queda clarificado por qué se habla de Lacan y los surrealistas, por ejemplo. O sea, ya se entiende cuál era la relación real, verdadera, en términos de cómo usamos lo real y lo verdadero en lo cotidiano, cuál era la relación entre Lacan y los artistas que no tenía realmente que ver con el arte. Y que yo ahí apelaría, mi apuesta sería entonces, que esto no lo dicen porque ni siquiera lo saben, porque ni siquiera lo leen, porque entonces es más fácil pensar, no sé, es un ejemplo, ¿no? Es que a Lacan le gustaba ver pinturas, ¿no? Cuando nada tiene que ver con eso. Entonces ya ahorita digo, claro, esa relación que Lacan tenía con los artistas era en función de esto que estás planteando, en función del interés que tenían los artistas, ¿no? Por supuesto. Y era la pregunta que les iba a hacer. Porque tú al final le puedes decir, mira, pero es que el arte... Sí, pero es que es una perspectiva y listo. ¿No? Pero el que no sabe
está defendiendo esa posición sin saber ni tener ni idea de lo que está implicando a profundidad. Porque sí, precisamente esa era la pregunta que les quería hacer. ¿Ven la relación ahora? ¿Y por qué entonces en esa relación no se entendía por qué Lacan, si estaba tan interesado en los surrealistas y publicó un poema y no sé qué, por qué los primeros escritos de Lacan son rigurosamente lógicos? O sea, ¿por qué va todas por todas? Sí, no se silencien, hablen. Es que también, ¿saben qué pienso? Cómo ese forzar a decir, a escribir un poema y todo lo demás ni siquiera son poemas, pero estar diciendo, pero miren, es que escribió un poema, ¿no? O sea, como ese forzar ese discurso a decir, es que estaba interesado por el arte porque escribió un poema, ¿no? O sea, me parece claro. muy ridículo eso. Sí, como si ese solo acontecimiento ya anulara todo lo demás, incluso la historia. Eso es lo que me parece ridículo. Y entonces no sé ustedes, para mí, digo, por eso Lacan se interesaba en los surrealistas. Porque antes, toda la vida yo decía, ve. ¿Y dónde están los surrealistas en los seminarios? ¿Dónde están los surrealistas en toda la obra de Lacan? Siempre es como el acontecimiento, ¿no? Simplemente queda con el acontecimiento. Bueno, porque recuerdan la clase pasada, ¿no? Lo que les transmití es que le interesaba a Lacan, registrado por una psicoanalista lacaniana de, digamos, del core, del núcleo, de lo central que es rudinesco, la escritura lógica. Porque en la locura había una cuestión de discurso con vecindad con la verdad. Lo que a Lacan le interesaba era la escritura automatizada. Porque, ¿qué hace en su tesis si no? En su tesis recobra la que publique, que todo el mundo ha leído y que ¿Por qué todo el mundo se opone con la tesis y así? Pues porque en la tesis viene fragmentos de Marguerite, de Aimé. Porque Aimé escribía, ¿no? Y entonces Lacan lo que hace es recortar ciertos fragmentos y los va poniendo en la tesis. Y entonces todo el mundo ahí podría decir, claro, es que el arte y es que la escritura y es que... No, pues porque lo que le estaba interesando a Lacan era cómo alguien que tenía este padecimiento, vamos a llamarlo así, ¿no? Pongámonos tranquilos, el padecimiento. Alguien que tenía ese padecimiento podía escribir novelas. ¿Cómo es que podía salir lógica, algo estructuralmente lógico? ¿Y por qué en la incoherencia podía haber cierta coherencia? Pues es normal, es entendible que Lacan tomara textos y dijeran, es que miren, o sea, esta persona tiene este padecimiento y miren lo que escribe, ¿no? Porque tenían una lógica eso resuelve y zanja el problema del arte y del psicoanálisis, porque Lacan, luego citan, es que Lacan dijo que quienes realmente están en la vanguardia y en la delantera del pensamiento son los artistas. Sí, claro, pero pues porque se ponían, pasado, a revisar lo que los científicos y los matemáticos hacían. Por eso pudieron desarrollar sus técnicas. En la pintura, por eso tuvo tantos desarrollos y tantas revoluciones. Porque se ponían a investigar. Investiguen el porcentaje de obras matemáticas que tienen los artistas que ustedes quieran en su biblioteca. Si es que si hay un archivo de bibliotecas, y va a haber bastantes tomos. Yo en una reunión que tuvimos, Santiago, Carlos, otro psicoanalista, les compartía, ¿no? los textos que tenían los artistas, incluido los elementos de Euclides en varias versiones. Sí, llevaban, y esa cita de Lacan efectivamente existe, pero porque existe desde esta perspectiva que les estoy planteando, es mi propuesta. Ahí, pues claro que llevan la vanguardia, porque entonces si Lacan llega en el 53 y mientras tanto los artistas como medio, no como un solo individuo, sino los autistas como medio, ya estaban haciendo un evento donde estaban y ya estaban yendo con los científicos, pues claro que llevan la delantera, ¿o no? Si mientras estábamos en la IPA peleándonos, si había que ser médico o no, con Sasha Nacht, si había que ser neuropsicólogo, ¿no? Psicogenética, para llevar el psicoanálisis allá o no. Los artistas ya estaban diciendo, no es la psicogenética, es la matemática aplicada. No es el cuerpo biológico, es la matemática aplicada, no es la sustancia, no es la pulsión, es la ciencia invisible, ¿no?
Por eso le puse así yo deliberadamente, pues, porque encaja con esto que les estoy diciendo. No es lo que se ve, no es lo palpable, es lo invisible. Claro que van a tener la vanguardia, claro que van a estar adelante, claro que van a indicar, ¿no? Porque incluso existe la cita de, incluso el artista le indica al psicoanalista el camino que habría que seguir y el psicoanalista lo debería de seguir. Pues, ¿cómo no, hijo? Si se ponen a leer a Wiener, a teoría matemática, ¿cómo no? Entonces, si no me hacen caso a mí, háganle caso a los artistas y vean lo que los artistas leen. Por eso la poética tiene el lugar que tiene en Lacan. Por esta lógica, ¿no? Porque si Shannon empieza diciendo que la teoría matemática de la comunicación implica no solamente discurso oral o escrito, sino también música, arte pictórica, teatro, ballet, y en hecho todo el comportamiento humano, ahí podemos meter poesía. ¿Cómo ven? ¿Explica o no explica y resuelve o no resuelve? No digo que me respondan, sino que piensan este problema que a mi parecer nadie ha podido resolver nunca entre matemáticas versus literatura, arte, poesía, que incluso no sé si conozcan a Carlos Gómez Camarena, en donde se pone a investigar a ver si es el arte o la matemática, y él llega a la impresionante conclusión al final de su tesis de 900 páginas en Francia. La conclusión, adivinen cuál es. Apuesten. No vamos a de todo, ¿no? La arte ante todo. Peor, empate, dice. O sea, reconoce las dos, pues como voy a quedar mal, ¿no? Como voy a decir que la ciencia, empate, dice. O sea, están por igual. No. Incluso en su tesis, si fuera empate técnico, depende de qué perspectiva tenga el arte. Si tienes la perspectiva que le dieron los artistas en estas épocas, no es empate, es goleada masiva de la ciencia y de las matemáticas, sobre todo de las matemáticas. Pues aquí lo que vamos a hacer siempre aquí, allá afuera yo no sé, ustedes hagan lo que ustedes quieran, aquí siempre vamos a tomar la matemática como ciencia, aquí. Hay todo un debate, no todo el mundo lo acepta, hay matemáticos que no quieren, hay matemáticos que sí. Aquí, por cuestiones lógicas y por arbitrariedad y para que nos resulte más fácil todo, aquí la matemática es ciencia. Entonces, la ciencia gana, las matemáticas ganan. ¿Qué piensan?